quiero verificar. Verifique si se está grabando. Sí. Ha empezado. Ok. Muchas gracias, Nick. A ustedes. Bueno, como les iba diciendo, precisamente el hecho de comenzar con la relación de poder y de confianza es porque esta cosa que parece tan básica nos puede dar lugar a que se cambie una calificación jurídica. Podemos pasar de feminicidio tentado a unas lesiones graves nada más. Podemos pasar incluso de un feminicidio tentado a un homicidio tentado porque no logramos probar la relación de poder y de confianza, o poder pues verificar incluso si estamos en presencia de homicidios simples o alguna figura agravada en particular. Por eso quiero recalcar que siempre que ustedes vean un hecho fáctico, por muy alarmante que parezca, la primera perspectiva de género en una investigación para interpretar un delito es verificar esa relación entre la víctima y el imputado. Una vez que la verifiquemos, vamos a saber si son compañeros de trabajo. Supongamos que vamos a tipificar el delito de expresiones de violencia. Le pedí que me revisara la nota, la catedrática de la maestría. Porque si podrían apagar sus micrófonos, por favor, porque alguien está hablando de unas notas de una maestría. Por favor. Bueno, entonces el punto, como les decía, supongamos que estamos en el delito de expresiones de violencia. Ustedes saben que ahí se puede dar entre compañeros, incluso de trabajo, entre una relación laboral. Entonces, si yo quiero establecer una relación de poder, de que esta mujer está subordinada a este hombre como patrón, en primer lugar, supongamos que es en una escuela. Los acuerdos de nombramiento de la maestra o del director. En el dado caso, vamos a la esfera de un tribunal. El acuerdo de que alguien es el juez o de que alguien es el secretario y los acuerdos de nombramiento de la mujer víctima. Estamos queriendo establecer que es en un ámbito político. Tuve un caso, me acuerdo que eran de una JADESCO. Se me llevó pues el acta de constitución de la ADESCO, la junta directiva, el grado que la mujer tenía en la junta directiva y el acta en la cual se había realizado una reunión donde a ella le habían faltado el respeto y se dieron las expresiones de violencia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la relación de poder no solo se enuncia en un hecho fáctico, en un proceso penal para tipificarlo, sino que esta debe de probarse con medios probatorios pertinentes para poder verificar si estamos o no en un delito. ¿Qué pasa entonces si no logramos evidenciar estas relaciones de poder y de confianza? Puede tener incidencia en materia de prueba para la investigación o no, o la probable sanción a imponer en un hecho delictivo. Por eso es que este es como el primer, yo siempre digo, el primer eje para tratar de interpretar los delitos de la ley, establecer esas relaciones de poder y de confianza, y el segundo eje es verificar los ejes de la misoginia que están inmersos en la mayoría de los hechos delictivos. Ahora bien, entonces pasando pues a otro tema, es ¿por qué nosotros entonces hay muchos hechos que pasan en la cifra penal en blanco que no se logran denunciar? Y era una de las preguntas que yo les hacía a ustedes en su evaluación de diagnóstica. Porque precisamente sabemos, el tipo penal, se supone en una sociedad democrática, tiene la finalidad de que ese mecanismo de control social formal, porque la ley es un control formal de la conducta, va a tratar de que el ser humano adecue su comportamiento para no lesionar bienes jurídicos relevantes de otra persona o de la sociedad. Y se supone que el ser humano, al saber que existe una eventual sanción,
su comportamiento lo va tratando de adecuar para no ser merecedor de una pena. Pero lamentablemente cuando nosotros estamos viendo o queriendo interpretar delitos de la ley, las personas se orientan por los mecanismos de control social informal, que estos están bien impregnados, la víctima como el imputado, porque son trasladados ya sea por la iglesia, la familia, la sociedad, y estos pues tienen ese enfoque androcéntrico en el cual si es la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar, la familia se da la posibilidad más de que el hombre sea el que estudie, que la niña desde pequeña pues vaya aprendiendo pues a lavar la ropa, a atender a sus hermanos, porque ese va a ser su rol para la vida y el rol de la maternidad. No la maternidad deseada, sino la maternidad pues que tiene que ser impuesta porque ella nació para ser madre. Y así posteriormente pues esas relaciones desiguales de poder se van transmitiendo y naturalizando. Y estos estereotipos, lastimosamente, nos llegan a veces se infieren en las teorías del caso que presentan y lo que las partes técnicas intentan ejercer dentro de una pretensión judicial. ¿Por qué? Porque precisamente me llegan y tratan de decir, es que ella era infiel y por eso era en un momento de arrebato cuando se dio cuenta, la mató. Pero un estado pasional. Pero si ella no hubiera sido infiel, entonces están llevando esa justificante de decir, esa es una mala mujer, se merecía ser castigada. Por eso es que esas teorías a veces las partes la llevan. O si no, incluso cuando en los mismos hechos que se están intentando juzgar, por ejemplo, ella iba vestida con una blusa escotada y un chorcito. O la víctima fue violada, pero se le vio horas antes ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, que la mujer haya estado bebiendo, eso no da una libertad para que se puedan pasar por ella, ya sea en un feminicidio, ya sea en una agresión, en una violación o expresiones de violencia para la mujer. Entonces, lastimosamente, a veces la mujer está inmersa en esto y ustedes se van a encontrar que al momento de que están evaluando las pericias o que se le están haciendo las preguntas, ni ellas se reconocen como víctimas. Entonces, es una de las barreras que tenemos para, en materia probatoria, que se pueda pues establecer ciertos extremos de los delitos porque están totalmente impregnados. O si no, otra de los factores endógenos que inciden es la codependencia, el hecho que se van a encontrar que nuestras víctimas, a diferencia de las víctimas de derecho penal común, o tienen el síndrome de Estocolmo, síndrome de indefensión aprendida, o los síndromes que se están adecuando a esos, la indefensión aprendida, pues que lleva a que sabe que mejor no habla, que mejor no reniega, porque esa es su forma de defenderse. Y ellas pues viven ese ciclo de violencia y no se pueden salir de como tal. Todos estos factores a nosotros al final lo que nos hace es tener problemas para poder corroborar ciertos delitos como tal, porque precisamente esos controles informales inciden mucho en la realización de la prueba e inciden mucho también en el policía, que acordémonos, como jueces, colaboradores y secretarios son sensibilizados constantemente en temas de género. Pero a veces el investigador, que es el primero que llega y que trata de recolectar los medios de prueba para que después nosotros vayamos a interpretar los delitos, él no tiene una perspectiva. Si llega a una casa y le dice, miren, estaban gritando y ese hombre está insultando a la mujer, pero es que mire, ellos viven como perros y gatos y es marido y mujer, se va. Él no ve ahí una expresión de violencia, él no ve ahí un delito como tal. Y ya si alguien no deje los que estas personas así son, no trata de recolectar los medios probatorios pertinentes. Bueno, esta es la base legal, en esto no me quiero detener mucho. Bueno, el artículo 56 de la ley
que fue lo que dispuso esta creación, esta jurisdicción sensibilizada, especializada pues en materia de género. Y el hecho de que nosotros apliquemos esta perspectiva tanto con las convenciones internacionales como la ley propia, precisamente es para tratar de establecer procedimientos legales eficaces para la mujer y que ésta tenga un acceso a la justicia realmente pues efectivo, al menos se busca que sea pues totalmente especializado. Aquí ya vamos también entrando en materia en lo que serían los sujetos procesales. En el derecho penal común, nosotros vamos a encontrar el imputado, que es el que comete la acción delictiva, la víctima u ofendido en el artículo 106 del procesal penal, que es la persona sobre la cual recae la actividad. Y a veces encontramos, pues, bueno, la acción penal, la acción civil y los terceros que pueden ir responsables de las acciones civiles. Acá la ley trata o incluye un nuevo sujeto procesal, que sería la víctima indirecta. Esto lo encontramos en el artículo 8. O sea, no, lo que allá en derecho penal se tiene como ofendido, nosotros en la ley lo tenemos elevado a la categoría de víctima indirecta. Entonces acá surge una de las interrogantes, ¿verdad? No hay problema si nosotros sabemos que feminicidio es una víctima, es una mujer, expresiones de violencia, es una mujer, sustracción patrimonial, va una mujer como víctima, pero ¿consideran ustedes que un hombre puede ser considerado una víctima indirecta en un delito de la ley? Bueno, nuestro artículo 8 o el legislador fue un poco más amplio de las convenciones internacionales, porque las convenciones, ya sea la Convención Belén do Pará o la CEDAW, establece únicamente a la mujer como víctima de un derecho para una vida libre de violencia. Y acá nuestro legislador no hizo una diferenciación en razón de sexo. Es decir, tomó aquel principio de derechos humanos que es pro homine. ¿Por qué traigo esta colación? Porque cuando una mujer fallece o la matan en estas circunstancias de un feminicidio agravado, los hijos vienen siendo las víctimas indirectas del feminicidio de la madre. Pero si nosotros tuviéramos una interpretación literal, de decir, no, la ley exclusivamente las víctimas solo son mujeres y no voy a entrar en mi cabeza que un hombre puede entrar. A que, supongamos que la mujer, por cosas de la vida, solo ha tenido 3 hijos y de masculinos, y que de estos niños, solo porque nosotros tengamos una interpretación literal, dice, no, ellos no son víctimas en materia del feminicidio de la mamá. Para nosotros, sí vienen siendo víctimas indirectas. ¿Y cuál es la finalidad de tener este sujeto procesal? Precisamente es por la acción civil que se incoa en los procesos penales. Ustedes saben que la representación fiscal y el proceso penal está diseñado con la estructura de tener la pretensión en materia de la acción penal y las pretensiones de las acciones civiles. Y esto, pues, si no nos incorporan a nosotros, sino que solamente nos dicen, por poner un ejemplo, Pedro Pérez es acusado de un feminicidio de María López. Y solo me quedo ahí con la muy víctima que está fallecida. No me mencionan para nada a los hijos. Al momento de establecer la congruencia entre el dictamen de acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia que se va a emitir, si un sujeto procesal no se ha incluido desde el inicio de una investigación, ¿cómo se va a adjudicar una acción civil, en este caso, pongamos de los hijos de la víctima, si no han sido individualizados y no ha existido un legítimo contradictor para lo que sería la acción civil? Y déjenme decirles que lastimosamente al tiempo que llevamos de la jurisdicción, es una omisión, porque es una omisión totalmente recurrente de la representación fiscal, en la cual únicamente se
establece que la víctima es la muy persona fallecida y para tratar de dar un enfoque siempre de perspectiva de género, se utilizan las medidas reparatorias y ahí como son convenciones internacionales, el interés superior de los menores y otras, se hacen uso de interpretaciones para poder dar a estos menores de edad que han quedado desprovistos de a veces su padre detenido y su madre fallecida, algún tipo de ayuda para poder ellos hacerle frente a lo que estaría en la vida. Por eso es muy importante que dentro de los lugares donde ustedes trabajen, verifiquen o hagan la prevención, ya sea si son jueces de paz, que se pronuncie representación fiscal sobre la existencia o no de víctimas indirectas. Algunos podrán decir, pero esa no es una labor judicial porque es el principio acusatorio. Pero veamos que esta ley de la ley tiene el enfoque de derechos humanos y tiene el enfoque pro homine y estamos conjugando también la familia que queda desprovista de sus progenitores, lamentablemente. Entonces, en este caso en particular, un ideal requerimiento fiscal debería de venir con un imputado y denominadas las víctimas indirectas para que ellas puedan ser merecedoras de las reparaciones civiles. Porque precisamente acá, que es lo que dice el 8 literal M, que es toda persona a quien se le vulnere el derecho a vivir una vida libre de violencia o que sufra los daños al intervenir para asistir a la víctima directa o prevenir su victimización, indistintamente del tipo de relación que existe entre ellas. Y en esto, pues también ya hay parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual también se le da esa categoría, ya sea a hombres o a mujeres. Esta precisamente es una reflexión que quise plasmar en estas filminas, que era que a veces nosotros no nos damos cuenta, digamos, de la riqueza de leyes que nosotros podemos tener. Porque, como les decía, si nosotros aplicáramos solo la ley con un enfoque muy literal y la Belén do Pará y la SEDA, dejaríamos de fuera a los jóvenes hijos o los padres de las víctimas de feminicidio, por decir no sé, no lo voy a considerar porque la ley únicamente ve mujeres. Entonces, tratemos pues de que los derechos se potencien. Yo siempre digo, de nada sirve conocer lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre las reglas de la debida diligencia, que sabemos que el caso del campo algodonero, lo repetimos constantemente y decimos, sí o no, la otra sentencia de María da Pena de Brasil, y así vamos nosotros dando tantos estándares internacionales, pero a veces el problema que hay en la investigación o adecuación de los tipos penales es que no tratamos de llevar ese estándar, es decir, no lo tropicalizamos a lo que sería nuestra investigación delictiva para dar con un verdadero enfoque de género, porque una debida diligencia, como lo manda la Corte Interamericana, es investigar con enfoque de género, las pericias tienen que ser con enfoque de género, los tribunales especializados, un plazo oportuno y las fundamentaciones deben de ser libres de todo estereotipos sexistas y ninguna, en el afán de la sana crítica, venir y tratar de justificar conductas patriarcales. Los principios, ¿verdad?, que justifican la jurisdicción de la ley y que previamente quizás ya lo vieron, el principio de especialización, favorabilidad, prioridad absoluta, entre otros. Pero el que me interesa a mí y el que tiene mucho que ver para comprender los delitos es el principio de favorabilidad, que dice que en caso de conflicto o duda se aplica las disposiciones y prevalecerá lo más favorable a las mujeres. Pero si nos vamos a la redacción de la ley, ese delito tiene, perdón, este principio de favorabilidad tiene una excepción, que es donde no dice que en todo se va a aplicar lo que favorece a la mujer, pero dice acá, en materia del objeto del proceso y en materia de valoración de la prueba o de las reglas de incorporación de los medios probatorios, prevalecen, dice, lo de proceso general común.
Algunos podrán decir, bueno, entonces estamos a lo mismo si favorabilidad nos está diciendo que el objeto del proceso va a ir al proceso común y las reglas de valoraciones van a ir al proceso común. Pero recordemos también, que eso es muy importante, que el legislador hizo una reforma y está contenida en el artículo 16-A del Código Procesal Penal, donde habló el legislador de la integralidad de la norma, donde ahí dijo que el Código Procesal Penal se tiene que interpretar en armonía de la ley, de la LIE, de las convenciones y de las convenciones o tratados internacionales que favorezcan a las mujeres. Entonces, en este artículo 16-A nos permite, en base también a la favorabilidad, tratar de incluir una perspectiva de género también en la tramitación del proceso. No desnaturalizar el proceso penal como tal, pero sí, como les decía, poder un requerimiento decir o un dictamen de acusación, esta es mi víctima directa y esta es mi víctima indirecta, o solicito estas medidas reparatorias para la víctima, o que los peritajes también se traten de hacer con una perspectiva de género en el sentido de indagar estas relaciones de poder o de confianza o la asimetría que vivió esta mujer. Porque, por ejemplo, si un peritaje social o socioeconómico solo dice, sí, mire, la mujer era trabajadora, era muy querida en su comunidad, ella llevaba el trabajo, no tenía problemas con sus vecinos, me está hablando de una buena vecina, pero si aquello va con perspectiva de género, pueden decir en unos estudios sociales o socioeconómicos, si es verdad, la mujer llegaba, no tenía problemas con sus vecinos, pero se escuchaban los constantes pleitos con su pareja, o era ella quien se le veía pagando constantemente los recibos. Entonces, eso ya nos va dando la pauta de aquellos grados de violencia en que la mujer pudo haberse estado inmersa, ya sea violencia económica, violencia emocional o violencia física en algunos casos en particular. Entonces, la favorabilidad nos va a dar la pauta para que también interpretemos la prueba sin una sana crítica tradicional, sino con una perspectiva de género. Porque recordemos que la prueba como sana crítica tiene la vertiente del conocimiento científico, las reglas de la experiencia y el conocimiento común. Y lamentablemente esas reglas de la experiencia común o las reglas de la lógica, muchos operadores de justicia, sean fiscales, defensores o jueces, sus experiencias vienen por ese control informal. Entonces, esa deconstrucción también la debe de tener cada uno de los operadores para poder decir, sí, efectivamente, ¿verdad? Esta mujer le dio por, supongamos, salió en la noche con un grupo de amigas, pero en ningún momento salió para que la mataran. Es verdad que salió a tomar con un grupo de chicos y solo ella era la chica, pero no salió para que la mataran. Pero si nosotros, si vemos en la escena, no, mujer sale, ¿qué mujer se va sola a altas horas de la noche con un hombre? Tal? Entonces, aquí no entra aquella teoría que tal vez no tienen derecho a penal, la autopuesta en peligro de la víctima y que el hecho que la víctima se autoponga en peligro, entonces hasta podría dar lugar a que el imputado tenga una menor pena. En este caso, pues ninguna mujer sale da un permiso para que le hagan las atrocidades que le puedan hacer y lo más que todo para tratar de justificar ciertas acciones como tal. Cuando decimos por qué vemos estos delitos con un enfoque de violencia de género. En primer lugar, porque son crímenes dentro de la clasificación, crímenes de odio, porque se selecciona a la víctima por medio de un prejuicio basado ya sea en raza, color, religión, origen, nacionalidad, sexo, orientación sexual, responsabilidad familiar y discapacidad física. Cuando hablamos de por qué entonces el hombre selecciona a su compañera de vida,
a su esposa, a su exnovia para hacerle daño en un momento determinado, precisamente es porque él cree tener el poder sobre ella, cree tener el dominio sobre ella y que no obstante, a veces nos encontramos cuadros en los cuales son las mujeres las que económicamente activas y que las que sostienen el hogar o la vivienda, pero el hombre, solo por su condición de ser hombre como tal, él es el que administra el salario de la mujer o van incluso pues a hostigarlas a sus lugares de trabajo, los famosos el amor tóxico, esas relaciones que se están llamando constantemente, que pasan de mensajes acosadores, pero en el fin y al cabo, los delitos de violencia de género, el autor selecciona a su víctima por esa condición de vulnerabilidad, porque sabe que podrá ser el hombre más borracho del mundo, pero la sociedad le da esa categoría, como decía la canción, con dinero, sin dinero, pero yo sigo siendo el rey. Entonces le da ese poderío o esa supuesta supremacía para poder decidir. Ahora, otro de los elementos también importantes acá, que en el crimen del odio, al menos en nuestro caso acá, para los delitos de la ley, es actuar con misoginia. Yo recuerdo al principio cuando en el CNJ comenzábamos con esto de los cursos, charlas, conferencias de la ley, la gente decía, pero el odio es un sentimiento, ¿cómo se va a probar? ¿De dónde han sacado eso? ¿Cómo se va a probar que yo odio a tal persona? Eso es rechazo, la aversión. Bueno, la práctica nos ha ido diciendo que actuar con odio, con misoginia, que puede ser un elemento también diferenciador de lo que sería el homicidio a lo que es el feminicidio, precisamente pueden ser conductas activas u omisivas en un momento determinado. Hace poco tuve un feminicidio de una señora mayor de edad, de 87 años, porque ya vamos a ir dando la pauta que nuestro legislador podrán escuchar también en España que allá los únicos, el feminicidio solamente se da en relaciones de pareja, pero acá en El Salvador el feminicidio se da el íntimo y el no íntimo. Explico, el íntimo es el que se da compañeros de vida, matrimonio, novios y expareja. El no íntimo es en el cual no hay una relación, digamos, entre la víctima y el imputado, pero sí existe una relación de poder por estas situaciones de género de que el hombre es el mayor, de que el hombre pues da el poder. En este caso que lo tuve creo que fue la semana pasada, casualmente entró un feminicidio no íntimo, señora mayor de edad, estaba en su casa de habitación. Recordemos que en la zona rural de nuestro país, las familias tienden a ser los hijos, las casas en un solo terreno. Entonces, ese era el panorama. Ella tenía su casa, sus hijos, todos cercanos. Pasa entonces que había un tipo que merodeaba la zona con pequeños hurtos. Ingresa, se supone, iba a ingresar a hurtar a la choza o la habitación de la ancianita, pero estando ahí, altas horas de la noche, estaba lloviendo, no se escuchaba muy bien los hijos y procede a violarla y posteriormente la mata. Los hijos escuchan un ruido, bueno, llegan, lo encuentran en el acto, llaman a la policía y se captura bueno, eso lo tuvimos la semana pasada como mucho fanático y salió condenado. Pero lo que les quiero poner de ejemplo es acá. Tenemos una ley de la tercera edad. Se supone que las personas adultos mayores están protegidas y que les debemos un respeto. Esta mujer con un enfoque de la intersexualidad era una mujer rural, adulta mayor, estaba en su casa, pobre, y llega alguien y todavía la ve como un objeto sexual, la ve como una cosificación
no entra solo roba alguna cosa, un enser para su disque vicio, sino que aprovecha y dice, bueno, me voy a saciar o me voy a satisfacer con esta señora. En ese caso en particular, ahí se ve pues una conducta de odio, de aversión, de rechazo, de desprecio, porque no le importó ninguno de los, primero que era una adulta mayor, que era una señora, sino que la utilizó, la cosificó y luego pues la mata. Pues nosotros de repente también vemos personas que aparecen o feminicidios que aparecerán tiradas en las calles, tirados en barrancos. Tuve un caso que también ese ya está también hasta ejecutoriada la sentencia, una chica embarazada. El tipo nunca se quería hacer cargo, después le hizo creer a ella que no, que sí, que iba a estar bien con el niño, que le iba a dar. Luego un buen día le dice que le diera RAI para su lugar para su casa, porque su embarazo está muy pronunciado. Aprovecha la situación, que él era el que llevaba el vehículo, entra a una zona boscosa, fe, y la asfixia. Entonces en un primer momento pueden decir, dejar a una mujer tirada, embarazada, me imagino que ese bebé tuvo sufrimiento fetal para poder fallecer y la tiró. Entonces, eso es un desprecio hacia la vida, pues, por su condición de mujer. Tenemos casos en los cuales también ese odio viene manifestándose con constantes procesos de violencia previos que ha tenido, en el cual pues representación fiscal logra acreditar multiplicidad de denuncias en diferentes entidades, procesos de violencia intrafamiliar, medidas de protección, y en la cual pues el hombre siempre había tratado con menosprecio a una mujer como tal. Entonces esta conducta de la misoginia por la condición o no de mujer. Recuerdo otro feminicidio no íntimo que tuvimos también, que era entre 3 miembros de una pandilla y una chica que vivía en situación de calle. ¿Para qué es? Para que esta niña no fuera objeto de que le cobraran extorsión, ella tenía que darles, bueno, tener sexo con los miembros. Entonces hubo un día que ellos le mandaron a traer y ella se negó porque la chica era huele pega. Entonces cuando, digamos, le pasaban los efectos de estos, bueno, de la pega, ella venía de una familia que la tuvo en colegio, o sea, una niña como que quería tener una educación, pero bueno, el vicio la sacó, la hizo situación de calle. Entonces, cuando ella se negó, dijeron, entonces esta no quiere venir ya con nosotros. Va, la mandan a traer y la matan. Entonces, en ese caso en particular se podía ver. El desprecio fue cuando ella reaccionó a decir, yo ya no quiero tener sexo con ustedes, vienen y la matan. Entonces, ese desprecio, ese rechazo, y se logró establecer pues que fue un feminicidio no íntimo, porque entre ella y los señores, ella ni siquiera era parte de esa estructura. Entonces, las conductas de misoginia siempre vamos a nosotros a verificar un medio probatorio que nos lo pueda identificar. Algunos dirán que solo esto se ve en lo que es el feminicidio, pero no, nosotros de repente vemos en expresiones de violencia, burla, descrédito, totalmente, y que se dan los ejes de la misoginia, más que todo en expresión de violencia se da el de la inferioridad intelectual, inferioridad moral, que tratan de poner de menos a la persona. Otro de los tópicos porque veo que cuando hablamos el tiempo corre, es el bien jurídico protegido. Por lo general, los delitos de la ley son pluriofensivos porque no solo lesionan un bien jurídico, sino que vamos a encontrar integridad física, libertad sexual, patrimonio, y se agrega también el derecho a una vida libre de violencia. Por ejemplo, el delito de sustracción patrimonial, ese delito podemos decir bien jurídico protegido, titular la señora fulana y tal,
su derecho patrimonial y el derecho a una vida libre de violencia, o incluso también en el delito de la sustracción de las actividades económicas. Luego, obviamente, en el feminicidio, que es nuestro delito base, ahí va pues la vida. En el feminicidio tentado va la integridad física y el derecho a una vida libre de violencia. Incluso en el feminicidio también puede ir, por ser un delito complejo, también puede ir la libertad sexual. Si no, pues veamos el artículo 45, que en los numerales que tiene, dice acá, el literal D, que previo a la muerte de la mujer, el autor se hubiera aprovechado o cometido contra ella cualquiera de las conductas calificadas como delito contra la libertad sexual. Entonces podemos ver que estos delitos son, no podemos decir solo atentan al patrimonio, solo atentan el orden de la familia, sino que son, por lo general, pluriofensivos. Y cuando presentan los dictámenes de acusación o los requerimientos de presentación fiscal, a veces solamente nos dice a la señora y su derecho a una vida libre de violencia, y no nos relaciona que otro bien jurídico está, ya sea la libertad sexual, patrimonial, integridad física, o incluso el de la correcta administración de justicia, como es el artículo 47 de la obstaculización al acceso a la justicia de las mujeres. Entonces tengamos cuenta en eso, que siempre vamos a encontrar figuras que son pluriofensivas. Otro elemento diferenciador del derecho penal común es este elemento subjetivo. Sabemos que los tipos penales tienen elementos descriptivos, donde nos describen la norma, donde están los famosos verbos rectores del tipo penal: el que matare a una persona, el que hurtare, el que dañare. En este caso en particular dice, el dolo es el conocimiento, el querer hacer, y luego pues entran las otras categorías de delitos culposos que están en derecho penal común, que, para decir acá, en derecho, en la ley, solo son delitos dolosos. Nunca vamos a encontrar acá un delito culposo, porque el que es misógino no es que me parece que es misógino, sino que siempre van a ver que acá nuestros delitos son dolosos. Entonces, cuando hablamos de ese elemento subjetivo del dolo misógino, es esa conciencia de querer, de dañar a una mujer por considerarla inferior, despreciarla, y a la vez creer que, como es de su disposición, él puede hacer con él lo que quiera, maltratarla, matarla, humillarla, o no, o incluso las cosas patrimoniales del hogar, viene él y las puede tomar, porque como es el jefe de la familia o el jefe de la casa, nadie le puede decir nada. Yo recuerdo que también cuando estábamos al inicio de estas charlas, cuando iniciábamos, decían, no, el dolo es uno. ¿De dónde han sacado estas tendencias de que el dolo es misógino? Lo da la perspectiva de género, porque como yo digo, si se quiere hurtar, mi dolo es patrimonial, querer apropiarme de aquel inmueble. Pero en ningún momento, o sea, veamos al que hurta en un bus. El que hurta en un bus, él va pendiente, selecciona a su víctima en relación a aquella que esté a la más distraída, a la que ande con el teléfono en la mano, a la que el billete se le quedó medio puesto en la bolsa del pantalón, aquel que anda la mochila y la deja abierta. Entonces, él selecciona al que esté descuidado por su afán de patrimonio, de obtener una ganancia. Pero en el del dolo misógino es, pues, si es mi mujer, o sea, lo que ella gana es mío. O sea, aunque ella ya compró ese televisor, no me importa un comino. Yo voy y vale más mi vicio, yo lo voy a hacer. Y alguien le va, entonces, solo cuando veamos, ¿por qué uno de estos maltratadores, o sea, no entra a una casa del vecino a llevarse la televisión del vecino porque sabe que no? Pero ¿por qué se cree tener con poder de llegar y llevarse lo que la mujer ha comprado? Porque se cree que, aunque él no haya puesto un 5, él tiene derecho sobre ese bien inmueble y puede disponer. Entonces ahí vemos que es un irrespeto total hacia los derechos de la mujer. Y este dolo misógino, porque no solamente la mujer decir, ay, mi dolo misógino, también nosotros debemos de clasificarlo en cuál de los tres ejes se nos va a presentar.
ya sea moral, ya sea biológico o el intelectual. Porque precisamente, digamos, en expresiones de violencia, como también es un delito que tiene bastantes modalidades en las cuales se puede realizar, en este delito a veces vamos a encontrar que el dolo misógino de si, supónganse que es una compañera de trabajo que ha logrado ascender, de decir, ah, no, es que esta se le dieron el ascenso porque se acostó con medio mundo. Aquí que vemos un eje misógino de inferioridad moral, porque se quiere pues siempre valorizar a la mujer por el sexo. Otro puede ser también la inferioridad intelectual, en el decir, cuando de repente un hombre tiene a una jefa mujer, yo no le hago caso a esta mujer, que vaya ya a barrer a su casa. Entonces ya he tenido casos en los cuales recuerdo una expresión de violencia que se me dio entre unos sindicalistas de una alcaldía y una persona que era como directora de uno de estos distritos de las alcaldías que precisamente pues se logró acreditar que o sea, los panfletos que hacían supuestamente para reivindicar derechos, ya no era así como, mire, queremos más prestaciones laborales, queremos esto, sino que ya era denigrando a la persona. Entonces, una cosa es que puedan tener la facultad de expresarse y de poder tener una prestación, reivindicar sus prestaciones, pero nada da lugar o nada es permisivo para que a la figura de la mujer la ridiculicen en su ámbito laboral. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que cuando hablamos de un dolo misógino en los delitos de la ley, siempre vamos a encontrar que el querer, el conocer de aquella conducta es porque el supuesto sujeto activo se cree superior a su víctima y se cree con la facilidad de poder, de estar sobre ella y de poder decirla. Precisamente, pues estos prejuicios y estas falsas creencias sobre ese significado de que el hombre es más que la mujer, es lo que lo llevan, según él, a actuar en esa irracionalidad, tratando pues de discriminarla en todo momento. Otro de los puntos que quería dejar sentado en esto es, en los delitos de la ley, el sujeto activo puede ser individual o colectivo. Si es colectivo, se podría incluir mujeres. ¿Quién será el competente para conocer estas actividades? Y solamente hay un artículo en la ley de los delitos, que es el artículo 49, que es inducción, promoción, favorecimiento de actos sexuales eróticos por medios informáticos y electrónicos. El sujeto activo en este delito puede ser individual, y lo dice el tipo penal, colectivo u organizado. Es decir, podríamos estar en lugar que este delito se configure por una coautoría y en algunos casos por alguna estructura como tal. El sujeto pasivo, pues mujeres mayores de 18 años, forma de ejecución por medios informáticos electrónicos y tiene una pena que va de 5 a 10 años de prisión. Pero lo importante acá es ver si es alguien que induce, promueve o favorece estos actos sexuales o eróticos. Cuando nos encontramos al individual, decimos una relación de poder y de confianza. Mire, este era el amigo que la contrató disque de decán y al final terminó haciendo, induciendo que ella no era modelo, sino que era, le tomó fotografías y no era para lo que le había contratado. Pero cuando estemos entonces con el tipo de un colectivo, de una coautoría, de una organización, en este caso en particular, sabemos que una estructura que tiene sus pequeñas jerarquías y situaciones puede dar lugar a que no solamente esté constituida por hombres, sino por mujeres también. Entonces, en este caso, todavía no se ha presentado un proceso como este, pero la idea que quiero dejar sentada es que también da la posibilidad de que tengamos sujetos procesales colectivos en un tipo penal. Y si el ánimo del grupo, o sea, el consenso, porque así es lo que se establece en crimen organizado, o sea, el consenso del grupo viene siendo, en este caso en particular,
la anuencia de recolectar chicas, que también esto puede estar ligado mucho al delito de trata de personas, de tenerlo y de divulgarlo, en un momento determinado podría darse lugar, por ser una estructura como tal incluso, de que mujeres podrían formar parte de un sujeto activo de estos hechos delictivos. Bueno, creo que hemos llegado a las 7:09, tengo yo por acá. Sería que en honor al tiempo, si hay preguntas, pues las hacemos en este momento, porque el día jueves comenzaremos a hacer un breve análisis de los tipos penales. ¿Alguien quiere hacer uso de hacer una pregunta? Pueden hacerlo identificándose. Maestra, mi nombre es Xiomara. Pues justamente yo, como pude, me conecté en el camino porque pues venía apenas del trabajo, ¿verdad? Sí, entonces, y entre que se me cortaba o no el internet, pero fíjese de que yo no me quedé clara. De hecho, pues sabemos nosotros que la acción penal se solicita en conjunto con la acción civil, pero sí, usted hacía referencia que en algunas ocasiones en delitos ahí en la jurisdicción, en algunas ocasiones solamente se planteaba lo que era la acción penal, más así no se pronunciaban sobre la acción civil, ¿verdad? Pero usted decía que haciendo uso del tema de derechos humanos y derechos de niñez y adolescencia, por ejemplo, cuando quedan niños sin su madre, no tenía que interpretarse literalmente lo que era la ley, que únicamente la víctima directa pues, tendría que ser la víctima que perdió la vida en este caso. Entonces, mi pregunta es, si nosotros no vamos a hacer una interpretación literal y vamos a hacer uso de lo que es desde el prisma de los derechos humanos y la niñez y adolescencia, ¿podríamos nosotros a la hora de dictar una sentencia y declarar pues la acción penal y todo eso, podríamos ahí nosotros pronunciarnos por la acción civil aunque no la hubiesen solicitado, pero nosotros haciendo referencia al derecho de estos niños que quedan sin su madre y su padre va preso y no hay pues como quien pueda estar garantizándole a ellos una vida digna? Bueno, en primer lugar, voy a corregir precisamente quizás en esa que usted ya comentó que se le iban los intervalos de la conexión, no pude escuchar, o a lo mejor fui yo que no me di a comprender. La acción penal se presenta siempre conjuntamente con la acción civil. Eso siempre lo va a ver en los requerimientos y en los dictámenes de acusación. Lo que yo expliqué era que en los delitos que contienen la ley, la fiscalía solo se pronuncia por la acción civil, a veces por la muy víctima directa, y no individualiza a las víctimas indirectas, que en este caso son los hijos de la fallecida. Entonces, como aquí nosotros nos vamos por la acción civil, por las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Usted sabe que en materia civil, para que usted dé una cantidad, una cuantía, unos daños, debe de existir el legítimo contradictor. Entonces, lo que yo advertía era, por ejemplo, me presentan dictamen de acusación, me dicen fulano feminicidio agravado a la esposa fulana de tal. Y no me dicen ni siquiera que la víctima ha dejado niños. Esos salen ahí de la prueba testimonial y que los hijos de ella. Entonces, en este caso en particular es que yo digo, bueno, no podemos acreditar una cantidad porque tal vez Fiscalía no ahondó en investigaciones de los daños civiles para las víctimas, pero vamos a aplicar un enfoque de derechos humanos y vamos a dar medidas reparatorias que son totalmente diferentes a una acción civil, porque las medidas reparatorias tienen una naturaleza jurídica que nace de las convenciones internacionales y que nace, pues también sabemos de los estándares internacionales para darle, pero en acción civil, representación fiscal, el deber ser es que presente prueba para acreditar la acción penal en el extremo de existencia del delito, de participación delincuencial del procesado, y en relación al componente de la acción civil, Fiscalía tiene que probar dos componentes. Uno es la existencia del daño a las víctimas, en este daño que puede ser
el daño emocional, digamos, el proyecto de vida que se va a ver afectado de los hijos y la cuantificación de ese proyecto. En la práctica, ¿qué es lo que tengo yo? Por ejemplo, la semana pasada tuve una vista pública en feminicidio tentado, donde el hombre la había golpeado y le había fracturado la mayoría de dientes a la víctima. En el peritaje de reconocimiento de sangre y sanidad, efectivamente el médico dice, ha perdido todos, bueno, los mencionaron. Y decía, necesita la señora una reconstrucción maxilofacial. Hasta ahí se quedó ese peritaje. Pero ¿qué es lo que la prueba necesita acreditar? No solo la existencia que la mujer pierde digamos, la dentadura, sino acreditar con facturas, con un presupuesto de cuánto cuesta que esta mujer se ponga un puente o un maxilofacial para poder dar la cantidad. Porque al menos la Cámara Especializada de la Jurisdicción Legal ha establecido que la representación fiscal debe de tener la obligación no solamente de probar el daño, sino probar la cuantificación exacta de ese daño. Eso quiere decir que si a esta señora Fiscalía hubiera presentado un presupuesto autenticado por un maxilofacial donde me diga, mire, si el puente cuesta $600, en este caso, pues se le iban a adjudicar los $600. Pero ¿qué pasa entonces? Se adjudica o se pone en la sentencia, se condena a esta persona en abstracto, porque no obstante haberme usted demostrado ese daño, no me está cuantificando el daño mismo. Entonces, lo que yo decía en relación a los niños del ejemplo del feminicidio era, yo no solo he tenido un caso, sino infinidad, podríamos pasar aquí tertuliando toda la noche, en el cual yo he tenido que hacer interpretaciones extensivas de derechos humanos para que estos niños no queden totalmente desprotegidos. Por ejemplo, tuve un feminicidio de una señora que el niño tiene síndrome de hidrocefalia, no camina. Entonces, hasta que estábamos en la vista pública, surge lo del niño, pero el niño totalmente invisibilizado en todas las actuaciones. Tuve que poner no acción civil, sino medidas reparatorias al Ministerio de Salud. Ese niño ya está en tratamiento en el Bloom, ha ido otra vez a Funter. Yo sé que el niño no va a caminar, pero un niño que pasa postradito en una cama mínimamente necesita pues de terapias para que su cuerpo no agarre llagas. Eh, en el Bloom pues el niño quedó con sus abuelos ni siquiera sabían cuál era el diagnóstico que el niño tenía o los tratamientos y Fosalud pues llega hasta el cantón del niño a darle, bueno, ha llegado pues a darle y el ministro de Salud pues nos manda los informes correspondientes. Entonces, una cosa son medidas reparatorias, otra acción civil y otra pues muy diferente la acción penal. Así que en ese sentido pues que di la explicación en ese momento y espero pues que haya logrado pues captar la idea de cómo se está trabajando. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, a usted. Otro compañero más que quisiera preguntar. Sé que nos hemos pasado unos minutos. Maestra. Yo quiero preguntarle algo. Mi nombre es Magdalena Solórzano. De las últimas láminas, usted menciona que el sujeto activo puede ser individual. Conforme la ley, el sujeto en un feminicidio solo puede ser hombre. En un feminicidio, sí. Sí. Y cuando hemos tenido casos de participación de mujeres, las mujeres entran como, me han entrado tipificaciones como encubrimiento, me han puesto en algunos casos de mujeres que participan en calidad de encubridoras y me han puesto también en grado de complicidad. Pero para la mujer que actúa colaborando a un hombre a matar, digamos en este caso a su esposa o a su compañera de vida, se hace un quiebre de la dogmática penal, porque para una mujer matar a otra mujer no lo va a tener con misoginia. Entonces lo decimos, mire, y a eso lo pueden ver en unos artículos que Martín Martínez escribió sobre el rompimiento de la dogmática penal con el delito de feminicidio cuando participan mujeres. En este caso, para el hombre queda sujeto activo feminicidio, pero para la mujer queda
complicidad, ya sea necesaria o no necesaria, en delito de homicidio, ya sea simple o agravado. Pero a una mujer no le podemos imputar nosotros un feminicidio porque de mujer a mujer, por mucho que alguien diga, esta se cree más, esta le tiene envidia a la otra, esta lo que sea, pero socialmente no hemos sido construidas o no hemos sido educadas de que mi género femenino es superior al género femenino de otra persona, sino que estos son construcciones macro, no micro. Pero se dan, la mujer puede participar, pero ya sea por delito de encubrimiento o complicidad. Maestra, buenas noches. Gracias, Buenas maestra. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí le escucho? Soy Brenda Marroquín. Una consulta, maestra, respecto a lo que acaba de mencionar la compañera. El tipo penal feminicidio establece quién le causara la muerte a una mujer. Entonces estamos ante un tipo común. En este caso, como usted menciona que la mujer no puede ser sujeto activo del delito de feminicidio, acá, maestra, podríamos decir que el tipo penal tal vez está mal redactado o cómo podríamos ser así, porque habíamos visto la posibilidad que tal vez una mujer podía ser sujeto activo, tal vez cuando la mujer no está de acuerdo con su orientación sexual, ¿verdad? Pero, y tal vez ella puede sentir odio hacia una mujer, en el caso de las mujeres que son parejas, pero no cabe la posibilidad esta, maestra, en el caso de las lesbianas. No, fíjese que ahí, para eso tenemos el artículo del homicidio agravado en el numeral 10, creo que es el 129, donde ahí se habla por que el motivo sea por una expresión de género o por una orientación sexual. En el caso que sean dos mujeres lesbianas que tengan una relación de pareja y una por celos o por lo que sea, mata a la otra, sería un homicidio agravado con el numeral 10 del artículo 129, pero no entra, incluso hay otro debate también en el cual se dice que si las mujeres trans, en materia de género, estas son mujeres socialmente construidas, porque ellas nacen biológicamente hombres, algunas se operan y su identidad física, lo que dan al mundo, es una identidad femenina, a veces hasta más femeninas que una mujer biológica. Entonces, algunos han dicho, puede entonces ser considerada una mujer trans que tiene una relación con un hombre, con su orientación como hombre, y entrar a un feminicidio. Hasta el momento, al menos en la jurisdicción y lo que llevo de estar acá en San Salvador, nunca se ha presentado un feminicidio de una mujer trans. Siempre se ha dado la categoría de un homicidio en grado por el numeral 10 del homicidio agravado, pero no considero yo que exista un error de técnica legislativa, porque a lo mejor el legislador en un momento determinado podrá ampliar un poco la conceptualización, pero no podemos hablar por esta asimetría histórica de que las mujeres entramos en un odio misógino. Podremos entrar, como les dije, en envidia o en otro tipo de sentimientos, pero por superioridad dada por razones de género, no están. También veo que, discúlpenme que no había puesto la pantalla de sus chats, pero veo aquí varias preguntitas. Vemos, bueno, quiero ver acá. Dice acá, ¿el padre de la víctima de feminicidio puede ser víctima indirecta? Pregunta el licenciado José Efraín Gutiérrez Martínez. Efectivamente, puede ser víctima indirecta en un feminicidio en su modalidad simple o en su modalidad agravada. Dice acá la licenciada Alma Mireya Vega. A propósito de la víctima indirecta que ya señala la ley, también la Fiscalía olvida el artículo 105, numeral 2, procesal penal, que establece en el caso del concepto de víctima cuando se trata de muerte de una persona, dice, ya que allí son los familiares los que adquieren la calidad de víctima y no la persona que fallece, ya que esta es la última, es la ofendida. Comparto su criterio, licenciada Mireya, es cierto, Fiscalía pues solamente nos deja a la muy persona fallecida, y eso es lo que yo trataba de explicar, que a la larga, en el momento de la congruencia de la sentencia,
nos queda a nosotros, entonces, ¿a quién le voy a dar la cuantificación del daño si la víctima, su derecho a la vida ya está? Entonces, y es lo que los tribunales, digamos, de segunda instancia, al menos en la jurisdicción que trabajo, están diciendo, Fiscalía, como parte de la debida diligencia, quizá en otro momento a lo mejor podemos hacer un taller que ese ya lo intentamos en la Fiscalía, porque hubieron unas sentencias que la Cámara le dice, Fiscalía en su deber de debida diligencia, no solamente busque prueba de acción penal, busque prueba de acción civil, porque las víctimas en este delito de violencia de género es un enfoque sociológico. Aquí queda una familia totalmente destruida y lamentablemente pues no tenemos mecanismos de reparación estatales que puedan llenar las satisfacciones de las víctimas que quedan. Al fin y al cabo siempre terminan a veces con aquello que nosotros queremos destruir, que es el familismo, porque se muere la mujer, el padre va a la cárcel, la familia queda toda resquebrajada, la familia del padre no quiere hacer nada de los niños terminan quedando con las abuelas ya están adultas mayores, entonces hay un quiebre total, y si no nos los individualizan como víctimas, ¿a quién se le va a dar? Y algo otras personas dirán, sí, pero aunque lleguen a presentar, sencillo van a estar presos, ¿de dónde van a sacar dinero para pagar? Entonces, es una serie, pues, es lamentable, pero una verdadera debida diligencia debe de incluir los dos extremos procesales. No me aparecen más preguntas en el chat o comentarios. ¿Cómo no? No, ya no me aparecen más preguntas en el chat. ¿Alguien quisiera intervenir? Sé que ya casi hemos pasado 20 minutos extra. Buenas noches, licenciada, un gusto. Crisia le saluda. Hola, Cristian. Sí, comentarle algo, licenciada, y luego escuchar su valoración. Fíjese que hace muchos años tuve conocimiento del caso del atleta Alison Renderos, en el que una de las mejores amigas de ella, y una adolescente, fue procesada conforme a la Ley Penal Juvenil y condenada por feminicidio agravado. Y pues me imagino que los autores hombres en proceso común, tomando en cuenta que el proceso penal juvenil es más expedito que el proceso común, y eso último que usted mencionaba también, ¿verdad? Que pues conviene hacer el quiebre de la dogmática penal. Entonces, ¿qué dificultades podría representar, digamos, el tratamiento que tuvo en su oportunidad esta situación que le comento, ¿verdad? En principio, fíjese que el equipo que llevábamos o brindábamos apoyo a adolescentes en conflicto con la ley, valorábamos que al ser el proceso penal juvenil más expedito, se corría el riesgo que las adolescentes fuesen condenadas, en este caso por feminicidio agravado, y los hombres, autores directos, pues fuesen absueltos, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante esa posición que usted plantea en función de cómo puede los autores hombres ser condenados por feminicidio y las mujeres en Es su al caso. contrario, los hombres condenados por feminicidio y las mujeres por homicidio. Precisamente, digamos, la interpretación que se va. Vamos a partir de un hecho también, así algo que quiero que lo tengan como punto, así como eje. No toda muerte violenta de una mujer va a ser feminicidio. En algunos casos, para eso están los supuestos del homicidio, y en otros casos nos va a cumplir todos los elementos del tipo penal. El hecho de que, no recuerdo, sí recuerdo la noticia de ese caso, pero no de los detalles, pero como el punto acá fue que una chica fue condenada por feminicidio, no hicieron una interpretación del tipo penal con enfoque de género, en el sentido que esta niña que participó en este hecho delictivo no tiene ella, por su condición de mujer, una situación de misoginia o de odio para con otra mujer. Incluso pudo haber sido, bueno, si la sentencia ya está ejecutoriada, todavía acuérdese que puede quedar aquel recurso de la revisión, en el cual donde dicen por nuevos hechos que no se consideraron en la sentencia, puede ser revisable, puede ser modificable, porque no puede, o sea, una mujer no puede ser imputada como feminicidio. Será
a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Si en una interpretación después el legislador pueda decir, sí, mire, ahora también las mujeres en tales condiciones y nos dé un principio de legalidad bien cerrado, taxativo de participación. Entonces, en estos casos, no creo que se le dio una interpretación de enfoque de género al delito que le tipificaron a ella en su momento determinado. Y además, nosotros nos podemos encontrar también con muchas reformas sistemáticas. Alguien preguntaba, mire, esta reforma debe reformarse. Bueno, el feminicidio se da en un marco de familias, de conocidos. Y si nosotros nos vamos al delito de encubrimiento, el delito de encubrimiento tiene una sección que dice ahí que si el que está encubrimiento es para encubrir un parentesco como cercano, hay una excluyente responsabilidad. Entonces podemos pensar, imagínense que de repente la mujer se participó, tuvo que, no sé, ella, bueno, la mujer ocultó hechos, ocultó al hermano que fue el que mató a la cuñadita, y de repente dice, esta participación que tuvo, pero como es encubridora y es familia del imputado, no se excluye responsabilidad penal. Por eso es que Fiscalía lo está haciendo ahora por complicidad, para que queden con un grado pues, de participación. Para mí, desde hace mucho tiempo, el delito de encubrimiento debe de tener una reforma, porque cuando surgió esa política criminal, era que se buscaba que las familias pues no se cuidar la unidad familiar. Pero hoy por hoy nos enfrentamos a una ola de criminalidad que a veces hay familias completas que participan en crímenes y a veces cuando se les imputan, uno quedó detenido y el otro, porque no, yo solo la colaboré, lo escondí, guardé evidencia y salen con la exclusión que lo dice el artículo ahí del delito de encubrimiento. No quiero robarles mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, vamos a dar por cerrado. ¿Ya? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, entonces, para mí ha sido un gusto. Espero. Bueno, aquí me voy a quedar yo. Bueno, entonces, Feliz noche. feliz noche. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos entonces el día jueves, donde ya vamos a empezar a ir viendo pues los tipos penales y siempre pues tratar de asociarlos pues con la práctica. Un gusto, pasen buenas noches y disculpen estos 30 minutos extras que les tomé. Descansen y pasen buena noche. Adiós. Buenas noches, maestra. Descanse. Muchas Igual, gracias, descansa. maestra. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches, Feliz noche, maestra. bendiciones.